Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde vamos a abordar temas muy importantes. Específicamente, dentro de la materia marco legal de las empresas, vamos a hablar del marco legal empresarial. Lo primero que tenemos que establecer es qué es una empresa. Muchas veces nosotros cuando vemos la palabra empresa, consideramos que dos aspectos bien importantes, que es lucrativa y que además está formada por socios o por accionistas, ¿no? Pensamos que es algo muy, muy grande. Y desde el punto de vista central, una empresa es sinónimo de un ente económico. ¿Esto qué quiere decir? Que la representación puede ser una sola persona o pueden ser muchas personas, que su actividad puede ser lucrativa o puede ser no lucrativa. Aquí el punto es que la empresa tiene una característica principal que va a satisfacer una necesidad. Y esta cual puede ser la que guste. Y por eso les decía, puede ser lucrativo, puede ser no lucrativo, puede ganar por ello o no puede ganar por ello. ¿Por qué es un ente económico? Porque es algo que existe. No sabemos cuál es la representación, si es una persona física o una persona moral. Es algo que existe y que satisface una necesidad. ¿Y por qué es económico? Porque tiene elementos para poder llevar a cabo ese objetivo. ¿Y cuáles son esos elementos? Los recursos materiales, los recursos intelectuales, los recursos tecnológicos, los recursos financieros que en su conjunto llevarán una actividad en específica para lograr ese objetivo. Entonces, cuando hablamos de empresas, hablamos directamente de entes económicos. Desde el punto de vista jurídico, a la empresa se le reconoce en dos sentidos, como persona física o como persona moral. La persona física es el individuo que tiene capacidad de goce y de ejercicio, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y esto qué es? Capacidad de goce, el gozar plenamente de las garantías individuales que nos marca nuestra Carta Magna, ¿sale? Que va desde el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la educación, bueno, todos esos derechos inalienables. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo renunciar a esos, que yo no puedo decir, ay, no, yo no quiero tener derecho a la educación. Más bien, son elementos que tenemos desde el momento de la concepción, porque por eso mismo tenemos derecho a la vida. ¿Sale? ¿En qué momentos no tenemos esa capacidad de goce de esos derechos? Cuando dos situaciones. Fallecemos, pues el ente como tal desaparece o bien está dentro de un proceso penal, es decir, está en la cárcel, se suspenden y por situaciones extraordinarias puede llegar a suceder por decreto del Ejecutivo Federal, pero eso se verá en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de personas físicas que tienen capacidad de goce también tienen capacidad de ejercicio. Y esto es estar sujeto a derechos elevados que traen consigo una obligación, cuando la ley presume que somos maduramente capaces de llevar a cabo estas obligaciones. Y en nuestra legislación mexicana esto ocurre a partir de los 18 años. Por lo tanto, a los 18 años tenemos el derecho de percibir un salario y la obligación de cumplir con todas las tareas que nos dicte un patrón, que nos dicte una persona con la que llevemos a cabo una relación de servicios personales, ¿sale? Por citar un ejemplo. Pero realmente el tema que nos ocupa el día de hoy son las personas morales. Las personas morales son un conjunto de personas físicas o bien de agrupaciones que se unen por un fin en común, ¿sale? Estas personas morales, a diferencia de las personas físicas, no cuentan con la capacidad de goce, porque al no ser seres humanos, pues a la empresa pues yo no la puedo llevar a la escuela. Sin embargo, sí tiene capacidad de ejercicio, derechos elevados y obligaciones en el mismo sentido. Esto a partir de qué momento? A partir del momento de su constitución y de todo el protocolo. ¿En relación con quién? En relación a lo que nos dice el representante legal. ¿Quién es el representante legal? Ahí sí, una persona física que funge como portavoz y además que tiene la capacidad de ejercer este derecho de ejercicio en nombre de la persona moral. ¿A través de qué? A través del proceso que vemos en pantalla.
Primero, la constitución de esta persona moral. ¿Cómo se constituye una persona moral? Primero, se hace un plan empresarial donde las personas que se van a unir con ese objetivo comienzan a determinar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿sale? Es un protocolo de constitución. Una vez que tienen eso, se acercan a un notario público, quien dará trámite a la elaboración del acta constitutiva. Para esto, el primer paso que realiza el notario es llevar a cabo el permiso adecuado ante la Secretaría de Economía. Anteriormente se hacía ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy por hoy es la Secretaría de Economía. Entonces ahí se lleva a cabo el debido proceso con la ayuda del notario público y la Secretaría de Economía autoriza la elaboración de esa persona moral. Asimismo, se tiene que establecer un nombre de la persona moral y dos alternativos porque la Secretaría de Economía vigilará que ese nombre no exista por los temas de derecho de propiedad que veremos en la unidad número 2. Ahora bien, ¿qué sucede? Una vez que se lleva a cabo todo este proceso, la Secretaría de Economía da el visto bueno, establece que ese nombre todavía no existe y si no se va al segundo y si no se va al tercero y esto sucede, pues ahora sí regresa con el notario público y se hace formalmente el acta constitutiva, que para una persona física sería el acta de nacimiento, ¿no? El acta constitutiva entonces establece en qué momento legalmente ya existe la persona moral, aun cuando puede ser que físicamente todavía no esté operando. Una vez que esto sucede, importantísimo, ya tengo el acta constitutiva porque ya tengo el permiso de la Secretaría de Economía, ahora el notario me tiene que ayudar a llevar a cabo mi registro en el registro público de la propiedad y del comercio, donde se establece que efectivamente nosotros estamos constituidos legítimamente y hay un reconocimiento público, es decir, solo nosotros como persona moral somos nosotros. Es de lo que seguía la Secretaría de Economía para que no exista duplicidad de nombres. ¿Sale? Entonces, el registro público nos da validez de existencia a nivel municipal, estatal y federal. Y por último, esto se tiene que llevar a cabo también en el registro federal de contribuyentes, donde damos de alta a la persona moral para que tenga una autonomía e identidad propia, ¿sale? Para que pueda llevar a cabo actos comerciales o actos con finalidades no lucrativas en relación a cómo la marca la ley del impuesto sobre la renta, cuestiones que veremos en la capsulita número 3. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho mercantil, las personas morales se pueden tipificar en 6 tipos de sociedades. Existen 6 tipos de sociedades mercantiles. Estas estrictamente hablando de elementos que tienen que ver con finalidades lucrativas. La primera y la más antigua en nuestra legislación mexicana es la sociedad de nombre colectivo. La sociedad de nombre colectivo es una sociedad personalista. ¿Esto qué quiere decir? Al momento de su constitución, más allá de que los que integran la sociedad se fijen en cuánto va a aportar cada uno de las personas físicas, se van a fijar en el tipo de persona, en su prestigio, en su renombre, en la responsabilidad que puedan llegar a tener, dado que al ser una sociedad personalista, su responsabilidad es ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Si la empresa tuviera alguna contingencia, se tiene que responder no solamente con el patrimonio de la empresa, sino hasta con el patrimonio de los mismos socios. Al ser una sociedad personalista, a las personas que forman parte de la misma se les conoce como socios. Entonces, sociedad personalista quiere decir que se fijan mucho en la calidad de las personas y la parte que los representa legítimamente en la persona moral es una parte social. Importantísimo, las partes sociales no son circulantes. Esto se indica que entonces no pueden ser comercializadas con terceras personas. Lo único que se puede hacer es llegar a un acuerdo entre los mismos socios y enajenársela entre los mismos. Es decir, no pierden el control por lo mismo de la responsabilidad ilimitada.
¿Qué pasa con la sociedad en comandita simple, que es la siguiente? La sociedad en comandita simple lleva a cabo estos mismos protocolos. La diferencia es que la sociedad en comandita simple puede aumentar la cantidad de socios de 50 que son de nombre colectivo hasta 100 socios. Luego nos vamos a través del tiempo, porque todas estas sociedades mercantiles surgen a través del tiempo, cuestiones que veremos en los usos y costumbres más adelantito. Surge la sociedad de responsabilidad limitada, sigue siendo una sociedad personalista, nada más que esta ya comienza a establecer parámetros de límites en relación a qué tanto pueden responder los socios por las actuaciones de la persona moral. ¿Por qué? Porque la persona moral se vuelve una persona independiente a la identidad de sus socios, ¿sale? Tiene esa autonomía. Por ejemplo, una de las grandes cadenas que es una sociedad de responsabilidad limitada es Nueva Walmart de México, que abarca Sam's, Walmart, Aurrera y sus derivados, ¿no? La sociedad anónima. Esta es una sociedad capitalista y la sociedad que se utiliza como por excelencia hoy por hoy. La sociedad anónima, más allá de ver a las personas, ve la capacidad de aportación de las mismas. Por eso es una sociedad capitalista y no personalista. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que comienza a ser una sociedad con responsabilidades limitadas, donde además de eso su capital no se fracciona en partes sociales, sino en acciones. Y las acciones sí son circulantes, sí son enajenables sin necesidad de pedirle al gobierno corporativo que lo autorice. El día de hoy, si cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, acciones de Grupo FEMSA, las puede comercializar sin problemas, sin tener que dirigirnos al mismo grupo para poder pedir una autorización. Aquí ahora sí que una cosa por la otra es que una sociedad capitalista, insisto, finalmente no tiene mucho contacto con las personas con las que va a interactuar. Comandita por acciones, que es la otra sociedad, lleva a cabo una partición dentro de su capital. Una parte es personalista y otra parte es capitalista. Y por último, la sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas son aquellas donde las personas que están dentro de la misma son tomados como socios cooperativistas. ¿Esto qué quiere decir? Está la junta de gobierno, que es como la situación directiva, pero todas las personas que trabajan dentro de esta se convierten en socios. Para que tú puedas trabajar, no propiamente tienes una figura de trabajador, sino de socio cooperativista y llevas a cabo, además de una aportación, pues llevas a cabo ciertas acciones y obviamente son remuneradas, pero no tienen la misma carga laboral que tienen todos los demás. Pero ya lo veremos a profundidad. Pero estas son las 6 sociedades mercantiles que están tipificadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, les decía hace un momento, ¿de dónde surge este derecho mercantil? Surge de la costumbre, por eso se dice que el derecho mercantil es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario no es más ni menos que el derecho que ha nacido de la costumbre, de los hechos repetitivos de las sociedades, tomando en cuenta pues, que el derecho es aquel que se establece por las normas de una sociedad. Por tanto, para hablar de la costumbre dentro del derecho tenemos dos preceptos básicos que los tenemos enmarcados aquí. El primero dice que está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Ya tenemos constantes. Ejemplo, el derecho mercantil, los créditos que tenemos en las tiendas departamentales. ¿Qué sucede? Hoy por hoy están regulados. Sin embargo, surge de la costumbre porque es una práctica que se dio entre los individuos, entre los particulares, y que se dio con el hecho del contrato a través de la palabra. No había algo escrito, no había algo firmado, pero la palabra era cuestión de honor y sobre todo era la reputación. Por tanto, ¿qué pasa?
actualmente con el derecho mercantil y las deudas mercantiles. No puedo llevar a cabo un proceso en materia corpórea, es decir, no me pueden llevar a la cárcel por una deuda mercantil. Si quedo mal, no me vuelven a prestar, estoy en buró de crédito, sin embargo, no hay un proceso penal de por medio. ¿Por qué? Porque parte de la costumbre. Aparte, nos dice que este derecho consuetudinario se establece a través de la costumbre porque estas reglas, cuando los individuos las practicamos constantemente, las reconocemos obligatorias y por tanto, insisto, ya se convierten en derecho positivo, se hacen una ley. ¿Sale? Se hace el hecho de, por ejemplo, los títulos valor, tener entonces la legitimidad de decir qué tiene que contener un pagaré para que sea legítimo, ¿sale? Y por lo tanto esté normalizado y regulado entre nosotros individuos. Y este derecho mercantil, de donde surge toda esta legislación empresarial, actualmente nuestra legislación mexicana, tiene dentro de sus fuentes formales, sus fuentes reales y sus fuentes históricas a los usos y costumbres. Es decir, la costumbre es una fuente del derecho por tres razones. Porque tenemos el carácter consuetudinario, que parte o surge de la costumbre, de las acciones repetidas y sumativas de los individuos en una actividad en específico. La invocación legal de los usos mercantiles hace que existan y se apliquen, es decir, nosotros mismos juzgamos lo que se debe y lo que no se debe de hacer en las actividades comerciales entre particulares y la invocación legal de los usos particulares. Surgen elementos mercantiles que regulan específicamente a ramas como el derecho marítimo y el derecho bursátil, que son ramas mercantiles pero que al mismo tiempo tienen su especialidad, porque ya no vamos a hablar, ejemplo, en el ámbito bursátil, ya no solamente vamos a hablar de personas morales, sino vamos a hablar de corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, ya es un gremio, es una rama en específico que a través de los usos y esa élite reconocida hace entonces una fuente de derecho en específico. Bueno, espero que esta información haya sido de su utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.